Hola, buenas tardes a todos. Agradeceros en primer lugar la participación en esta mesa de insuficiencia cardíaca a todos los que estáis allí detrás de las pantallas de vuestros ordenadores. Esperemos que esta tarde cumpla vuestras expectativas. Agradecer también a los ponentes, a los tres ponentes que son verdaderos expertos en insuficiencia cardíaca y que van a tocar diferentes momentos del paciente con insuficiencia cardíaca, desde el diagnóstico hasta ya las terapias más avanzadas, y agradecer a la organización del Colegio Oficial de Médicos por brindarnos esta oportunidad de formación continuada. En esta actualización de insuficiencia cardíaca vamos a empezar por el nivel más básico, que es el momento de identificación de la insuficiencia cardíaca, del primer diagnóstico del paciente en atención primaria. Y esa primera charla nos la va a dar el doctor Javier Gamarra Ortiz, que es médico de atención primaria y está trabajando en la zona de Medina del Campo. Pues adelante, Javier, cuando quieras. La lanzo, ¿no? Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como ha dicho mi presentadora, pues trabajo en Medina del Campo, en el Centro de Salud de Medina del Campo Rural. Yo estoy en un nivel rural que llevo muchos años, entonces la verdad que estos problemas de insuficiencia cardíaca y patología cardiovascular es una cosa que siempre me ha gustado y que me da mi idea de cómo se puede abordar y cómo podemos mejorar tanto desde primaria como en la relación con especializada estos pacientes tan complicados y tan complejos. Bueno, sabéis que la insuficiencia cardíaca es un problema sanitario de primer orden en España, una prevalencia que está aumentando, sobre todo en gente mayor, y es un síndrome clínico causado por una anomalía cardíaca estructural y funcional. Se va a manifestar por unos síntomas y signos que, como todos sabéis, van a ser más o menos específicos, más o menos típicos, pueden pasar inadvertidos, sobre todo en gente mayor, confusos, difíciles de interpretar y que evolucionan y fluctúan pues, según el paciente. Dentro de nuestra exploración y análisis podemos ver los síntomas más o menos típicos para darnos cuenta y sospecharla, que yo creo que nuestra tarea fundamental es sospecharla para poder hacer una sospecha clínica de insuficiencia cardíaca y poderla derivar y diagnosticarla cuanto antes. Aquí os presento la nueva guía que es ya de 2016, que sacaron la Sociedad Europea de Cardiología. Ya conocemos, hay una novedad, que conocíamos insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reservada, la conservada, y añaden la de rango medio, que veis las condiciones que luego lo veremos. Bueno, ¿por qué? Pues quizá para, según dicen los cardiólogos y los expertos, fomentar la investigación para ver la fisiopatología y cómo se tratan estos pacientes, que son los que nosotros más tenemos en nuestras consultas, de fracción de rango medio y fracción conservada. O sea, la verdad es que luego nosotros sufrimos y vemos cómo lo podemos tratar, que es bastante difícil. Bueno, las guías también amparan y fomentan pues, el abordaje multidisciplinar. Es una patología muy complicada y este abordaje puede proporcionar una atención continuada en primaria y la importancia de nuestra labor como médica en primaria y otros servicios como rehabilitación cardíaca, cuidados paliativos. Y está demostrado que esta estrategia reduce la hospitalización, que es un fin primordial, y mejoramos o disminuimos la mortalidad cardiovascular de estos pacientes tras la alta hospitalaria. Yo creo que este abordaje, por eso yo luego al final voy a hablar un poquito de la que es la continuidad, que sí, unidad de insuficiencia cardíaca, pero yo trabajo a nivel rural, sí que tenemos relación, pero son relaciones más personales que institucionales, que yo creo que sería lo ideal. El diagnóstico, pues hay que hacer una evaluación integral, yo creo que todos lo hacemos, clínica, sanitaria, diagnóstica, dentro de las posibilidades, etiológica, que nos la va a dar el cardiólogo, hay que evaluar las comorbilidades y hacer una evaluación funcional y psicosocial del paciente. Yo creo que en primaria podemos hacer una aproximación diagnóstica y una evaluación etiológica y lo más importante, abordar o corregir los factores precipitantes y que puedan o bien descompensar o bien precipitar una ataque del paciente. La atención primaria, como veis, es por accesibilidad y el conocimiento global del paciente, pues nosotros lo vemos ahora menos con la pandemia, pero bueno, yo creo que ya estamos muchos trabajando en tiempo real. Yo el 80% de los pacientes ya les veo presencialmente, ¿eh? Yo la telefónica la dejé hace tiempo porque a mí no me gusta ese tipo de atención. Entonces, pues podemos optimizarlo porque pues, podemos hacer prevención de insuficiencia cardíaca, abordar factores de riesgo, podemos sospechar y iniciar el diagnóstico de sospecha, que es fundamental para diagnosticarla cuanto antes y tratarla precozmente. Somos fundamentales en el seguimiento junto con la
una relación que sería mucho más ideal con cardiología en insuficiencia cardíaca, y luego podemos identificar las descompensaciones de esos pacientes para evitar que tengan una reagudización o un ingreso hospitalario. Bueno, pero claro, luego esto, pues siempre una buena relación con cardiólogo, pues el cardiólogo nos va a dar el tipo de insuficiencia cardíaca, nos va a dar la etiología de la insuficiencia cardíaca y vamos a hacer un abordaje de las comorbilidades para mejorar todos los factores de riesgo que tenga el paciente y evitar complicaciones. Este es el algoritmo que proponen las sociedades europeas. Es un algoritmo sencillo que se basa en 3 pasos, como veis. Primero, evaluar la probabilidad de insuficiencia cardíaca, que eso nos lo va a dar la historia clínica del paciente, historia de infarto, hipertensión, fármacos. Nos va a dar nuestra exploración del paciente, lo que vamos a explorar, pues si tiene estertores, soplos, ingurgitación, y luego a todos los pacientes les vamos a hacer un electrocardiograma. Una anomalía de estas 3 nos puede hacer sospechar, y ya es una cosa, según lo veis, para derivar a cardiología y hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si tenemos posibilidad de pedir BNP o pre-BNP, que yo creo que es un parámetro que no todo el mundo tiene acceso a él, pues él nos va a certificar la sospecha, porque si sale menos de 125 o 35, casi podemos descartar que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, pero si lo tenemos, pues ya es otro motivo más para derivar a cardiología, que nos haga el ecocardiograma y así poder confirmar la etiología y el tipo de insuficiencia cardíaca. Son 3 pasos que, como veis, son fáciles. Nosotros, por nuestra relación con el paciente, historia clínica que la conocemos, exploración física y el ecocardiograma, con eso, uno solo de ellos nos va a hacer sospechar insuficiencia cardíaca. ¿Hasta dónde debemos llegar en atención primaria? Pues yo creo que podemos hacer las 3 primeras y deberíamos de tener todas posibilidades de pedir el BNP a todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca. ¿Dónde se debe elegir? Pues como veis, en urgencias a todo el mundo que llega con disnea se lo hacen, y yo sé que muchas consultas de atención primaria no pueden pedir el BNP. Yo creo que es una cosa que los cardiólogos mismos, pues yo me acuerdo de una charla que dio Isabel García Martín, nuestra cardióloga, y me preguntó: Javier, ¿podéis pedir BNP? Entonces no lo podemos pedir, nosotros ahora sí que lo podemos pedir. Yo creo que es fundamental. Estas son como hemos dicho, esas son las pruebas fundamentales y básicas para diagnóstico, sospechar, sobre todo que luego confirmarla. Pues en nuestro caso, el electrocardiograma, que es la primera, BNP, y luego con estas 2, pues ya lo derivamos a cardiología, que nos va a permitir diferenciar qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene, y como veis, pues la rango medio conservada, yo que trabajo a nivel rural y población anciana, pues son los que más tengo. O sea, población anciana, patología. Entonces, estos tenemos que saber para ver cómo podemos abordar el tratamiento. Bueno, la verdad es que el diagnóstico de fracción conservada, en rango medio y conservada, pues se basa en 4 cosas fundamentales: los signos y síntomas que hemos comentado antes, la importancia del BNP que tienen que tener en rango entre 40 y 49 o mayor de 50, o sea que eso es fundamental. El BNP mayor de 125 a 65, tener una fracción de eyección conservada y luego alguna alteración estructural, o bien una hipertrofia ventricular izquierda, o una hipertrofia ventricular izquierda, o la disfunción diastólica. O sea que son 4 condiciones que nos va a hacer sospechar una insuficiencia cardíaca, que es la que más vamos a tener en nuestras consultas de atención primaria. Y claro, ahora voy a hablar un poquito del tratamiento. Tampoco hay mucho consenso, mucha evidencia de cómo debemos abordar el tratamiento de estos pacientes. Una recomendación 1B, pues lo basa en los diuréticos para aliviar los síntomas de congestión que tengan los pacientes. Una recomendación 1C, pues identificar comorbilidades que todos los pacientes van a tener, cardiovasculares y no cardiovasculares. Y luego, ya que no llega a recomendación, pues sí, fármacos que han demostrado que reducen mortalidad, o pueden reducir ingresos hospitalarios, o pueden revertir a pacientes en ritmo sinusal. Nebivolol, digoxina, prolactona, creo que son fármacos que nos mejoran un poquito, disminuyen las hospitalizaciones y nos pueden mejorar un poco estos pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción conservada. La AJA, por lo mismo, te dice que el abordaje no está tan preciso como vamos a ver ahora en los pacientes que tienen fracción de erección reducida, que eso hay mucha evidencia y lo vamos a ver al momento. Por la AJA nos recomienda control de hipertensión, control de secuencia ventricular, diuréticos si hay congestión, de corrección coronaria si hay enfermedad coronaria, restauración del ritmo sinusal y uso de fármacos para controlar la tensión arterial. Ahora vamos a hablar de lo que es insuficiencia cardíaca con fracción reducida, que sí que hay novedades y cada vez más evidentes. Como veis, es un algoritmo muy sencillo y muy simplificado. Pero lo único que tenemos que hacer es llegar a un tratamiento óptimo. O sea, que tenemos que llegar a la dosis del fármaco que tolere el paciente, según la evidencia, pero óptimo. Tratamiento inicial, IECA y metabloqueantes,
Si no controlamos los síntomas y sigue con una FEV menor de 35, podemos añadir un antagonista de mineralocorticoides, el receptor de mineralocorticoides. Si no llegamos no consigue sintomático y sigue con una FEV, pues luego tenemos otras alternativas que ahora nos lo explicarán mejor yo. Pues tenemos el sustituir el IECA por un INRA, o sea, un inhibidor de receptores de nipelisina y angiotensina, o bien la terapia de resignación cardíaca, o bien ibarradina. Pero eso son cosas que a lo mejor en primaria, bueno, yo creo que sí que podemos utilizar o empezar con los SINRA, que son fármacos que han demostrado que reducen mortalidad y disminuyen ingresos por descompensación de insuficiencia cardíaca, yo creo que son evidentes. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar, Isabel? Pues yo creo que tendríamos que llegar a nuestros pacientes sintomáticos con alfa menos de 35 a utilizar un INRA en muchos pacientes en lugar de un IECA. Los fármacos que tenemos es la escena, fármacos clásicos, como veis aquí todo lo que... Y luego novedades terapéuticas, que vamos a hablar un poquito de ibarradina, un poquito de sacobutilo vasartán, y luego voy a hablar un poquito de las novedades que también sobre los glucosúricos, que sabéis que en el campo de insuficiencia cardíaca se están posicionando muy bien, y yo creo que es otra arma que tenemos para estos pacientes. Bueno, pues vamos a hacerlo rapidito porque yo creo que los IECA y mejoran síntomas, capacidad de ejercicio, reducen hospitalizaciones y aumentan supervivencia. Indicaciones en todos los escalones de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección menor de 40 y siempre unidos a beta bloqueante, y algunos pacientes van a requerir después un antagonista de mineralocorticoides. Veis las contraindicaciones y precauciones que yo creo que no vamos a repasar porque no tenemos. Beta bloqueantes, lo mismo, pero una condición, tiene que estar el paciente estable. O sea, que si está descompensado, lo tiene que empezar el cardiólogo. Paciente estable y FED menor de 40, podemos empezar con un beta bloqueante. Las contraindicaciones todas las conocemos y las precauciones también. Antagonistas de receptores mineralocorticoides, por lo mismo, mejoran síntomas, capacidad de ejercicio, van a reducir riesgo de hospitalizaciones y aumentar la supervivencia. ¿A qué pacientes? Pues pacientes que estén sintomáticos a pesar de estar en un tratamiento óptimo con IECA o ARA2 y beta bloqueante y una FED menor de 35. Como habéis visto, en el tercer escalón, si está sintomático y un FED menor de 35, ha demostrado que reducen hospitalizaciones y mejora la supervivencia, sumándole los antagonistas receptores mineralocorticoides. Contraindicaciones, pues alergia, luego la hiperpotasemia, la disfunción renal, que eso lo podéis repasar. Diuréticos, pues claro, son los que nos van a aliviar esa congestión y signos de congestión que pueda tener el paciente. Dosis, pues la que el paciente tolere y nosotros se podemos manejar. En todos los pacientes que tengan síntomas de congestión, debe usarse, pues, IECA, un diurético terecídico o mejor un diurético de asa que es más potente. La dosis, pues algunos pacientes, algunos asustamos que están con 2 o 3 o 4 comprimidos de furosemida al día. Contraindicaciones las sabéis y precauciones, hipopotasemia, disfunción renal, interacciones con otros fármacos. Ibarradina, que es un inhibidor de los canales, ya pues veis que hemos visto pacientes que estén con la triple terapia, que tengan una frecuencia cardíaca mayor de 70 y que tengan síntomas y una FEV menor de 35. En este caso podemos utilizar ibarradina. Yo creo que es un fármaco que utilizamos menos porque requieren el ritmo sinusal y una frecuencia mayor de 70. Ver las contraindicaciones y ver las precauciones. Y bueno, luego ya, pues esta es la joya de la corona. Pues ¿para qué pacientes podemos utilizar sacobutilo vasartán? Pues van a mejorar la supervivencia, la calidad de vida, ejercicio, disminuir, y ya una novedad con respecto a los otros que han demostrado que disminuye la mortalidad cardiovascular. Está indicado en todos los pacientes que cumplan una insuficiencia cardíaca crónica, una NIA 2 a 4, FED menor de 40, como se ha visto en el algoritmo, pero modificado 35 a raíz del estudio Paradigm que se crea del desarrollo del fármaco. Y luego que el paciente haya estado 4 semanas con tratamiento óptimo anterior de IECA o beta y espirulactona previa a incluir el sacobutilo vasartán. ¿Cuándo empezar? Pues se puede incluir este fármaco en cualquier momento, en recién diagnóstico, paciente estable, con síntomas progresivos y de la primera consulta. Y ahora veréis luego al final que hay bastantes novedades. Sí que vemos las contraindicaciones, pues hipersensibilidad a fármacos, angioedema, insuficiencia hepática, y luego no se recomienda con un filtrado menor de 30, no se recomienda con una presión arterial menor de 100 y no se recomienda con una hiperpotasemia mayor de 5,4. Estas son condiciones que luego las vamos a ver. Una vez que hemos decidido que vamos a utilizar, pues las vamos a ver ahora, que tenemos que hacerle 3 preguntas muy sencillas que vamos a ver ahora, que son estas. Si está con IECA o ARA2,
si tiene la tensión arterial mayor de 100 a 110 y si tiene un buen filtrado. Entonces sí que lo podemos utilizar. Bueno, pues también recomiendan hacer para estos fármacos hacer un checklist pues, de lo que hemos visto. Si está el tratamiento optimizado con los 3 fármacos anteriores, si tiene una FEM menor de 35, si el paciente tiene un síntoma según la NIE de 2 a 4, que no tiene historia de angioedema, que no tiene intolerancia a YK2, no está embarazada ni lactancia, no toma isquireno si tiene un filtrado menor de 60, la presión arterial mayor de 100, el potasio mayor de 5,4, no padece el paciente una hepatitis grave y no está en diálisis. Entonces, ya que hemos decidido que vamos a utilizar, pues tenemos que hacer las 3 preguntas para decidir con qué dosis vamos a empezar. La primera pregunta es, dosis previa de YK2, presión arterial mayor de 100, mayor de 110 y filtrado mayor de 60. Como veis a la izquierda, si cumple cualquiera de esas 3, o sea, hasta con YK a dosis bajas, tiene la tensión en 100, 110 y un filtrado menos de 60, debemos empezar con dosis bajas de sacubitril valsartán. Y otra cosa, si está con YK, tenemos que hacer un lavado de 36 horas. O sea, si vamos a hacer el cambio y está con YK, tenemos que suspender el YK, el que tengan, a la pelo, remipil, sino lo que quiera, y después de 36 horas empezaremos con sacubitril valsartán a dosis bajas. Si está con un ARA2, es cambio automáticamente, se puede empezar automáticamente. Si tiene dosis altas de YK ARA2, si la tensión es mayor de 110 y filtrado mayor de 60, podemos empezar con dosis de 49 a 51. Y luego tenemos que titular 2 o 4 semanas. Una cosa que no he dicho es que todos estos fármacos que vamos a manejar, tanto YK, ARA2, betabloqueantes, ferrolatona, nos obliga a hacer empezar con dosis bajas e ir subiendo la dosis cada 2 o 3 o 4 semanas según la tolerancia y según controles analíticos. O sea que tenemos que hacer un control a las 2 o 4 semanas de haber iniciado, porque tenemos que pedir sobre todo función renal y iones. Y luego, en el caso de betabloqueantes, medir o enseñar al paciente a que se controle la frecuencia cardíaca para que baje de 50, pues si no tolera más y podamos tener más problemas. Entonces, las 3 preguntas decidimos y hay que titular a las 2 o 4 semanas, intentar llegar a dosis, a duplicar la dosis para conseguir el máximo efecto, ¿vale? Entonces, luego, como veis, este es el último algoritmo que yo cuando lo he visto me ha sorprendido, de los cardiólogos americanos, donde veis que colocan sacubitril valsartán como fármaco de inicio en tratamiento de pacientes con fracción de eyección reducida, por encima o por delante de YK2, solamente en el caso de que no hay intolerancia o no se puede hacer acceso. En base a estos, pues que han utilizado muchos estudios en pacientes de nuevo, rápida mejoría y que han demostrado pues, disminuir el remodelado inverso del corazón, disminuir la mortalidad. O sea que es un salto muy importante. Yo luego le preguntaré a mis compañeros cardiólogos si ya se utiliza de entrada, no hacen el paso anterior de YK ahora y utilizan directamente sacubitril valsartán con betabloqueantes para luego combinar, como veis abajo, pues añadir lo que hemos visto, el antagonista receptor de pirolactam y de mineralocorticoides, los glucosúricos que se han posicionado muy bien, luego titular diuréticos, añadir o no hidralacina, según, pero vamos, sobre todo las joyas de la corona son, en este caso, son sacubitril valsartán y los glucosúricos. Aquí pongo porque, claro, como está tan de moda, pues hay muchos estudios de insuficiencia cardíaca glucosúricos. Ya de todos los que ponéis aquí, ya hemos tenido resultados de APHF, la palifocina, y en perros reduz con la palifocina. Y todos sabéis, o lo habéis visto, que han demostrado que disminuyen ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca y disminuyen mortalidad. Y aparte que mejoran el polirenal. Entonces yo les he posicionado aquí, por lo mismo mejoran síntomas, capacidad de ejercicio, reducen hospitalizaciones y disminuyen la mortalidad cardiovascular. ¿Dónde están indicados? Pues otra novedad. Pacientes con fracción de eyección reducida menor de 40, diabéticos y no diabéticos. El único problema es que todavía no van a reportar el importe. Si lo utilizáramos, están en ficha técnica, pero no van a reportar el importe porque no está aprobado. Y luego clase funcional 2 a 4. Las contraindicaciones y precauciones las conocemos todos. Y luego, pues también para dar más, un metaanálisis que han salido de los dos, veis que tanto DAPA como IMPA han demostrado que reducen hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular pues un 25 o un 24% y mortalidad cardiovascular un 18%. Bueno, otra cosa muy importante que yo creo que tenemos que tener al médico de atención primaria es lo que tenemos que hacer en un paciente con insuficiencia cardíaca para reducir el riesgo de hospitalización y muerte cardiovascular.
Pues tener lo que hemos dicho, IECA añadido a beta bloqueante y viceversa. Y añadir un antagonista mineraloicoide en pacientes que tengan sintomáticos y tengan una fe menor de 35. Para prevenir y retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca, pues lo mismo. Otros tratamientos que hemos hablado, diuréticos para mejorar los síntomas de congestión, y luego lo que hemos hablado de sacubitril valsartán, como sustitutos de IECA, o en el caso de pacientes sintomáticos, para disminuir ingresos y mortalidad cardiovascular. Pero vamos, yo creo que ahora si vemos el algoritmo anterior ya lo podemos posicionar en primera hora. Pero esto sí que es importante. Lo que no tenemos que hacer ni nutrición primaria ni ninguna cambio. No se recomienda utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca ni ditación ni verapamilo. Si tenemos, no añadir un ARA2 a la combinación IECA y epinolactona, porque podemos provocar una hipoprotasemia y una disfunción renal. Luego, otras patologías no se recomienda o debemos suspender pacientes que tengamos diabéticos las glitazonas. Y luego, pues lo mismo, tenemos que evitar estos pacientes AINES y COR2, porque igual que pacientes que tengan insuficiencia renal. Son unas drogas que nuestros pacientes las toman casi habitualmente y yo creo que tenemos que corregirlos y evitarlos para que nos den para esto y para más. Yo creo que en esto, con el tratamiento, con estas recomendaciones, pues yo creo que podemos finalizar. Y quedo 2 minutos o 5 minutos para ver cómo podemos mejorar la relación primaria especializada. Ideas que esto está sacado del programa MICAR, como habéis visto. Bueno, pues hasta ahora hay muchos lugares en España. ¿Vosotros pensáis que hay continuidad asistencial hospital? No vamos a obviar el 2020. El 2020 ha sido un año más fatídico con la pandemia, pero yo creo que no hay una relación bidireccional hospital-centro de salud. No nos conocemos médicos de primaria, cardiólogos, estamos todos sobrecargados y tenemos pacientes muy complicados. Yo creo que la relación facilitaría muchísimas cosas. Yo creo que eso va a ver luego nuestra compañera de mesa va a hablar un poquito del azúcar, yo creo que es fundamental. Porque los objetivos de tratamiento, pues objetivo principal es mejorar calidad de vida, pronóstico, prevenir de ingresos, y intermedios, pues todos los que veis, síntomas de estabilización, control estricto de tensión arterial, manejo de la disfunción, control de la enfermedad cardíaca, se lo podemos enseñar al paciente y nosotros, la anemia, que no hemos hablado de ella, que tiene mucha importancia en insuficiencia cardíaca, y luego pues hacer un control renal y de iones. Bueno, y cuando recibimos el alta, lo que nunca puede faltar, porque claro, el que den el alta es un paso a la continuidad del paciente en su domicilio, bien por el médico de familia, el enfermero, enfermería de atención primaria, y luego yo creo que también el cardiólogo. Pues motivo del ingreso que tuvo y la fecha, los fármacos, alergias, fármacos, antecedentes del paciente, clase funcional basal que ha salido el paciente del hospital, datos relevantes de la exploración, analítica última que le han hecho para ver cómo está con sobre todo bioquímica y función renal, técnicas que le han hecho, si le han hecho electro, ecocardiograma, radiografía, y qué le falta por hacer. Y luego, motivo de la alta, fecha principal, luego diagnóstico principal y FED de salida. Yo creo que eso es fundamental. Y luego, comorbilidades que se han detectado, que corrigen o que han modificado el tratamiento para continuar e intentar mejorarlas. Yo creo que eso y luego, tratamiento, por las recomendaciones que todos hacemos, ejercicio físico y dieta, restricción absoluta de tabaco y alcohol, la vacunación, el definir los factores o los objetivos para los factores de riesgo cardiovascular que tenga el paciente, hipertensión, dislipemia, diabetes, fármacos para la insuficiencia cardíaca que va a salir del hospital, diurético, beta-bloqueante, IECA, sacubitril, glucosódico, digoxina, otros fármacos que tuviera. Luego quedarán muy claros fármacos a evitar, sobre todo los AINES. Luego, pues, visita tras el alta. Yo creo que es fundamental, como pone ahí, a las 24 horas un contacto telefónico con la enfermera o gestor de caso, que en este caso, pues, nuestra enfermera de atención primaria, creo que tiene que contactar con el paciente, luego vamos a ver lo que tiene que hacer o lo que debe de hacer. Nosotros, como médicos, yo creo que tenemos que tener un contacto en menos de 10 días con el paciente, y creo que un paciente que está ingresado por una descompensación o una insuficiencia cardíaca, creo que tiene que ser visto por el cardiólogo en menos de 30 días. Yo no sé si ahora eso es factible, yo creo que no, porque las revisiones, tanto nuestras, cada vez están más dilatadas en el tiempo. Y luego, otra cosa muy importante, identificar correctamente quién ha escrito el informe y tener, por favor, un teléfono y una vía de comunicación. Yo creo que la comunicación es fundamental. No se puede, y aparte que yo creo que tiene que ser una forma institucionalizada. No puedo llamar yo personalmente, por relación personal, a un médico, a un cardiólogo, a un medicina interna, a un neurólogo, sino hay una forma, o bien correo electrónico, o bien teléfono, o bien o interconsulta no presencial, para ver cómo mejorar los pacientes.
Modelo de comunicación, pues identificar el cardiólogo y médico de familia, tener una historia clínica compartida, yo diría que única, porque eso de tener historia, si ves entras en el clínico es una historia clínica diferente si estás en el Río Ortega y en Medina del Campo. Un portal de acceso de atención primaria, con poder acceder nosotros a historia hospitalaria y ellos a nuestra historia clínica de Medora. Una consulta online, ahora con el tema de la teleconsulta, pues yo creo que se está puesto de moda, es un sitio que funciona, eso va a evitar desplazamientos, va a facilitar el seguimiento y va a tener mucha mejor relación, mejor control del paciente y vamos a tener información directa, atención primaria, cardiología, de los ingresos y del paciente. Y luego, pues el cardiólogo de enlace, saber siempre pues qué cardiólogo lo ha visto o qué cardiólogo lleva, pues, ante cualquier sospecha de descompensación, intentar actuar antes para que no se descompense y acabe, porque lo que hay que evitar es ingresos hospitalarios, porque si no es un desastre. Y bueno, el seguimiento. Pues la atención primaria yo creo que nos podemos quedar, podemos seguir pacientes con clase funcional 1 o 2, sin descompensaciones, con un tratamiento optimizado y estable, que eso es lo que tenemos que intentar procurar, que pues eso, optimizar el tratamiento, IECA, beta-bloqueante y si hace falta antagonistas beta-tecones. Esa yo creo que es fundamental. Y luego, seguimiento por el cardiólogo, pues clase funcional 3-4, descompensaciones recientes, paciente con tratamiento no estable, pacientes con valvulopatía, con prótesis valvulares, portadores de marcapasos, cardiopatías isquémicas, o sea, todo lo complicado lo puede llevar el cardiólogo y alguna vez, pues podemos, o bien nosotros, tener una coordinación para intentar evitar muchos desplazamientos y muchos ingresos, aunque tenga que pues, hacerle un control, un electro, una consulta rápida en cardiología, un momento y volver. Y luego, pues, para finalizar, el papel de enfermería yo creo que es fundamental en esto y en todo. Yo creo que tiene que hacer una valoración precoz. Quizá 24 horas son muy pronto, pero bueno, tiene que hacer una llamada telefónica para reciben un aviso de quedando de alta. Yo creo que tiene que ver cómo ha venido y comprobar y aclarar alguna duda. Y si tiene alguna duda la enfermera, pues nos tiene que preguntar a nosotros. Acordar una cita presencial. ¿Para qué? Pues para tomar las constantes, para hacerle un electro y para darle cita con el médico. Y las constantes, pues son muy fáciles. La frecuencia cardíaca, el ritmo, la tensión arterial, el peso, si tiene o no edemas. Y luego tenemos que enseñar al paciente que se controle la frecuencia cardíaca y el peso, que son 2 parámetros que nos pueden facilitar para saber cómo está. Porque si va ganando peso y tiene edemas, algo no funciona. Y le tenemos que enseñar ya muy educado al paciente que a lo mejor tiene que subir o bajar el diurético según esté o no el peso, los edemas. Tiene que revisar y reforzar la adherencia terapéutica y tiene que confirmar cita con el médico, pues para eso, para hacer un electro, para ver la función renal, los iones y filtrar glomerular y valorar cómo está. Y luego, pues el médico ya, si tiene relación con el cardiólogo, pues eso es lo ideal, eso sería lo ideal. Y bueno, pues aquí acabo que si esto se lleva a la realidad, pues tanto en hospital como centro de salud, como médico y enfermero o cardiólogo, pues yo creo que al final vamos a evitar ingresos hospitalarios, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a mejorar supervivencia y menor mortalidad de nuestros pacientes, que son bastante complicados. Y muchas gracias. Ya ajustado el tiempo. Enhorabuena, Javier. La verdad es que magnífica presentación. Te agradezco el esfuerzo que has realizado en hacer este repaso magistral del diagnóstico y del tratamiento farmacológico inicial en la insuficiencia cardíaca. Y te agradezco sobre todo esas pinceladas de mejora que nos has propuesto, porque eso nos lleva a líneas de trabajo para mejorar la atención de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y bueno, hay grupos de trabajo que están dispuestos a trabajar estas líneas para que estos pacientes puedan mejorar su proceso asistencial. ¿De acuerdo? Enhorabuena, Javier. A todos los oyentes, al final de las 3 presentaciones, hay un chat que estará abierto para que podáis preguntar a cualquiera de los ponentes, ¿de acuerdo? A continuación vamos a dar paso a un nivel más de asistencia, la asistencia hospitalaria, que nos lo va a presentar la doctora Teresa Pérez San, que es cardiólogo del Hospital Río Ortega de Valladolid, lleva la unidad de insuficiencia cardíaca y nos va a hablar del manejo clínico integral de pacientes que ya precisan ingreso hospitalario por su situación clínica de la insuficiencia cardíaca. Nos va a hablar de cómo mejorar el pronóstico y de la utilidad de las unidades de continuidad asistencial. Adelante, doctora Pérez, cuando puedas. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla.
¿Ves la presentación? Sí, perfectamente, Teresa. Vale. Bueno, pues gracias por tu presentación, Ana. Yo llevo la consulta de insuficiencia cardíaca del Río Ortega y voy a intentar tratar estos temas que me han propuesto. He hecho una lista que yo considero de imprescindibles en pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca y que vamos a repasar a lo largo de la presentación. Primero haré una clasificación clínica de la insuficiencia cardíaca aguda en cuanto afecta a la estratificación de riesgo y a la monitorización. El siguiente paso que voy a tratar es cómo resolver la congestión. La furosemida debemos administrarla en el primer contacto con el paciente. Hablaré de las dosis y cómo evaluamos la respuesta diurética. Y también voy a hablar del bloqueo secuencial de la nefrona. Durante el ingreso es importante determinar la etiología y para ello nos vamos a apoyar en las pruebas, en las herramientas diagnósticas que tenemos. Es importante, en la medida que podamos, identificar los factores precipitantes y manejar la comorbilidad del paciente. Y en cuanto a la fracción de eyección reducida, como ya ha comentado el doctor Gamarra, hay que iniciar y titular los fármacos que han demostrado aumentar la insuficiencia cardíaca, la supervivencia en este perfil de pacientes. Hay que optimizar el tratamiento. Bueno. El paciente con insuficiencia cardíaca crónica que ingresa por una descompensación, tenemos que revisar el enfoque porque a lo mejor se beneficia de procedimientos y otros procedimientos de terapias avanzadas y de ello hablará luego el doctor Tobar. Y también voy a hablar de la repeleción del déficit de hierro. Y para acabar, bueno, pues es importante en el momento que nos planteemos el alta del paciente realizar un enfoque multidimensional que implica fundamentalmente a primaria y a la enfermera, que en muchos casos se llama enfermera gestora de casos, y la educación del paciente, insistir mucho en el autocuidado. Bueno, pues en cuanto a la clasificación de la insuficiencia cardíaca aguda, las guías europeas de 2016 establecen estos perfiles en función de que predomine o bien la congestión en el paciente o bien la hipoperfusión. Lo más frecuente es que nos encontremos a un paciente que llamamos caliente y húmedo, donde predominan los síntomas de congestión, pues el paciente presenta crepitantes a la auscultación, edemas, hay disnea paroxística nocturna. Los otros perfiles son menos frecuentes y de ellos el más grave es el paciente frío y seco, donde predominan los síntomas de hipoperfusión. Es un paciente pues, que tiene frialdad distal, oligoanuria, incluso bajo nivel de conciencia. En cuanto llega a urgencias un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, se le monitoriza con las constantes habituales, se hace un electro y la primera medida es oxígeno con el objetivo de conseguir una saturación por encima del 95% o 90% en pacientes con EPOC. Pues bien, como he comentado, la furosemida es fundamental en el primer contacto del paciente. Ante la primera sospecha de un paciente con disnea, debemos administrarlo porque nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y además ya estamos administrando el tratamiento al paciente para que se encuentre mejor. En cuanto a la dosis, os recomiendo este artículo de Mullens del año 2019 que habla del uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca y establece que en pacientes que no tienen un diurético previo, la dosis de 20-40 miligramos en bolo endovenoso sería adecuada. En pacientes con insuficiencia renal, mejor dosis más altas, o sea, empezar con 40 miligramos. Y en pacientes que ya tienen diurético previo, la dosis sería la dosis que tiene vía oral o bien el doble de la dosis endovenoso. Estas son las dosis máximas de diuréticos que podemos manejar y la respuesta diurética que siempre debemos valorar en el paciente a las pocas horas del ingreso, concretamente a las 6 horas, la valoramos tomando una muestra de orina del paciente y medimos el sodio urinario. Y además cuantificamos la diuresis. Si el sodio urinario está por encima de 50-70 mil equivalentes litro y la diuresis es mayor de 100-150 mil litros hora, decimos que el paciente tiene una buena respuesta diurética. Si no es así, hay que doblar la dosis. Bueno, a lo largo del ingreso, los primeros días, lo que hacemos es evaluar cómo va la congestión a través de la exploración, de la auscultación y de la cuantificación de la diuresis. Y aquí ya es cuando quiero introducir la definición de bloqueo secuencial de la nefrona, que hace referencia a la secuencia de administración de los distintos diuréticos. Si el paciente persiste congestivo y con una diuresis menor de 3 litros al día,
debemos valorar las siguientes opciones de forma escalonada. O bien doblar la dosis de diurético de ASA hasta la dosis máxima, o bien la mayoría de los autores recomiendan asociar un segundo diurético porque el efecto va a ser más potente. Y a esto se refiere el bloqueo secuencial de la nefrona. Bien podemos utilizar una tiacida como la hidroclorotiacida, la cetazolamida o los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de la tipo 2 de la nefrona. Inicialmente fueron fármacos antidiabéticos y ahora hemos visto que tienen un papel fundamental en su vida cardíaca con fracción de eyección reducida y que luego comentaremos. Si esto no es efectivo, el siguiente paso sería valorar el protocolo de furosemida con suelo salino hipertónico y si no hay respuesta, pues ya que habría que valorar ultrafiltración. Por otro lado, si mejora la congestión y el paciente presenta una diuresis por encima de 3 litros al día, entonces ya habría que reducir progresivamente la dosis endovenosa hasta la mínima necesaria. Habría que empezar ya a titular los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay que tener siempre presente que 24 horas antes del alta del paciente deberemos pasar la pauta diurética vía oral para comprobar la respuesta. Paralelamente a todo esto, debemos considerar el uso precoz de antagonistas de la aldosterona, espironolactona o eplerenona, si hay hipopotasemia o bien si estamos administrando potasio en sueros. Y además hay que hacer restricción hídrica y de sodio. Se recomiendan de 3 a 5 gramos de sal al día. Bueno, pues he querido poner este esquema porque representa muy bien el concepto de bloqueo secuencial de la nefrona y aquí podéis ver que a nivel del túbulo contorneado proximal, donde se produce el 65% de la reabsorción de sodio, actúan la cetazolamida y los ISGLT2. A nivel de la asa de Henle actúan los diuréticos de ASA, que son los que de inicio más habitualmente utilizamos, furosemida fundamentalmente, aunque también están la torasemida y la bumetanida. Aquí se produce el 25% de la reabsorción de sodio. En el túbulo contorneado distal actúan las tiacidas y los antagonistas de la aldosterona. Y los baptanes actúan ya a nivel del túbulo colector, que no les he comentado, se emplean poco y se utilizan en pacientes que tienen una hiponatremia grave. Bueno, pues el siguiente punto que quería tratar es la etiología de la insuficiencia cardíaca y para eso quería comentaros un estudio que hemos hecho en el hospital. Hemos recogido pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca, incluimos 90 pacientes y en el descriptivo lo que vimos es que la edad media estaba entre 77 más o menos 11 años, que aproximadamente la mitad eran varones, la otra mitad mujeres y que la fracción de eyección media fue del 49 más menos 14%. De estos, un 30%, un tercio de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección reducida, que definimos como una fracción por debajo del 40%. El seguimiento fue de 1,6 más menos 0,6 años y durante este tiempo reingresaron por insuficiencia cardíaca el 60% y la mortalidad fue del 30%. Pues bien, en cuanto a la etiología vimos que en la mayor parte de los casos, en el 32%, la causa era valvular. En el 31% de los casos la causa era isquémica o asociada isquémica y valvular. En un 9% de los casos se producía por una taquicardiomiopatía, generalmente una fibrilación auricular. Y en el resto de los casos pues era o bien una dilatada idiopática, una hipertrófica, pacientes que habían recibido quimioterapia y desarrollaban disfunción sistólica, pacientes con cardiopatía hipertensiva, etc. Y en cuanto a los factores precipitantes, bueno, pues vimos que en el 33% de los casos no éramos capaces de reconocer cuál había sido el factor precipitante, no se podía identificar. En un 22% de los casos había sido una infección respiratoria, en un 23% de los casos arritmias, de nuevo la fibrilación auricular, y el resto pues un conjunto de pacientes con anemia, hipertensión no controlada, incumplimiento terapéutico, lo que habíamos comentado antes, prescripción de AINES o corticoides y lo que veis en esta tabla. Bueno, pues para llegar a la etiología he comentado al principio que utilizamos las herramientas diagnósticas y os voy a presentar pues, unos electros y unos ecocardiogramas que sirvan de ejemplo. Este es un paciente, ya habréis podido identificar que tiene una fibrilación auricular rápida a 160 latidos por minuto y que fue la causa de la insuficiencia cardíaca. En este otro caso, lo que podéis ver es que las ondas P siguen una secuencia
Aquí hay un DASP, aquí hay otra, y que es independiente de la secuencia que siguen los complejos QRS. Este paciente tiene un bloqueo AV completo. Y este otro electro también nos da la pista de cuál puede ser la causa de la insuficiencia cardíaca, porque es una paciente que tiene un complejo QS de V1 a V3, con una elevación persistente del ST en V2, V3 y una T negativa hasta V6, lo que habla de un infarto anterior extenso y probablemente esta paciente lo que ha desarrollado es una disfunción sistólica. Este otro electro, que también es un electro muy patológico, es un paciente relativamente joven, 46 años, que consulta por dolor torácico y edemas en extremidades inferiores de un mes de evolución. Veis que tiene QS en todas las precordiales y en derivaciones inferiores también. Se le hace un cateterismo que es normal y luego os enseñaré el eco para que veáis cuál fue el diagnóstico de este paciente. Bueno, pues este es un ecocardiograma de la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca por valvulopatía. En el parasternal eje largo lo que podéis ver es que tiene una válvula aórtica ahí calcificada, una apertura restringida. Este es el eje corto de la válvula aórtica. Es un corte transversal, esa es la válvula aórtica calcificada, lo que hemos comentado. Y el diagnóstico se hace a través del Doppler, que ve velocidades muy altas, a través de la válvula aórtica, con una velocidad media por encima de 40, concretamente de 79, lo que hace el diagnóstico de una estenosis aórtica severa. Se calcula un área de 0,7 centímetros cuadrados. Bueno, este es otro caso de una paciente que consulta por astenia de larga evolución en tiempos COVID. Este es el ecocardiograma que llama la atención de entrada, que tiene una disfunción sistólica muy importante. O sea, este es un parasternal eje largo donde podéis ver el ventrículo izquierdo, este es el septo de la pared inferior-lateral o posterior, esta es la válvula mitral, la aorta y bueno, apenas se engruesa la pared del ventrículo izquierdo. Y en él 4 cámaras, además de la disfunción sistólica, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Lo que llama la atención es que tiene un trombo que está tapizando todo el apes del ventrículo izquierdo y también se ve un trombo en el apes del ventrículo derecho. Un hallazgo, bueno, afortunadamente muy poco frecuente y que acompaña a una disfunción sistólica muy severa. Y este es el ecocardiograma del paciente que os presenté con el electro tan patológico. Bueno, vamos a poner el 4 cámaras y, bueno, de entrada vemos que el ventrículo izquierdo contrae bien, tiene una función sistólica global conservada y segmentaria y llama la atención que la pared del ventrículo izquierdo está muy engrosada, que el septo está muy hiperecogénico, las válvulas también están engrosadas, las aurículas están muy dilatadas, tiene un pequeño derrame pericárdico. Vamos a parar el 4 cámaras y ponemos el eje corto, que es un corte transversal del ventrículo izquierdo y veis pues eso, que todo el ventrículo izquierdo está muy engrosado. Y os he puesto esta foto que representa el patrón diastólico y esta es la imagen típica de un patrón de tipo restrictivo. O sea, este paciente tiene una amiloidosis primaria y una miocardiopatía de tipo restrictiva. Bueno, pues bien, vistos estos ejemplos, voy a pasar a hablar de la titulación de los fármacos que han demostrado aumentar la supervivencia en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aunque ya ha comentado bastante el doctor Gamarra al respecto. La fracción de eyección es el parámetro que utilizamos para definir el tipo de insuficiencia cardíaca. Hasta el momento sabéis que la fracción de eyección es el porcentaje de sangre que el ventrículo izquierdo eyecta en cada latido del total de sangre que tiene en la cámara. Y decimos que el paciente tiene una fracción de eyección reducida cuando está por debajo del 40%. Consideramos normal entre el 50 y el 70% y digamos que hay una disfunción mid-range que llaman de disfunción sistólica que estaría entre el 41 y el 49%.
Pues bien, estos son los fármacos que se utilizan en este grupo de pacientes. Quiero dividirles en 3 grupos que ya hemos comentado, los betabloqueantes, los del sistema renina-angiotensina más la neprilisina, que sería el otro grupo, representado por estos 3 tipos de fármacos, y los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Y así es, en un paciente que está ingresado, debemos iniciar estos 2 grupos de fármacos, betabloqueantes y ECA-ARA2 o ARNI, que es el inhibidor dual de neprilisina y del receptor de angiotensina, bueno, el sacubitril o el sartán. Debemos iniciarlo en cuanto el paciente esté euvolémico, es decir, de inicio diurético, y cuando lo tengamos estabilizado con el diurético, comenzar ya con estos fármacos. Estamos hablando de fracción de eyección reducida. Posteriormente se empezará con el antagonista del receptor mineralocorticoide. Habitualmente se hace después, aunque se lo hemos utilizado previamente por hipopotasemia, pues también ese es su lugar. Y en pacientes que tienen una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica, en el estudio que hicimos hasta 1/3 de los pacientes ya tenían una insuficiencia cardíaca crónica cuando ingresaban, está indicado cambiar el IECA o el ARA2 por sacubitril valsartán. No se deben suspender estos fármacos durante el ingreso si el paciente los trae previamente, salvo que esté en shock cardiogénico, en edema agudo de pulmón, que tenga un fracaso renal agudo o una hiperpotasemia severa. Si no, nosotros iniciaremos diuréticos para manejo de la congestión, pero no retiraremos el betabloqueante o el IECA si lo llevan previamente. Y en todos los pacientes debemos optimizar durante el ingreso y al alta el tratamiento, porque esto va a mejorar su pronóstico. Mala costumbre que a veces vemos pues es suspender los betabloqueantes en insuficiencia cardíaca compensada, incluso si vemos al paciente en la consulta de primaria y sospechamos que puede tener una descompensación porque ha aumentado su disnea y ella toma betabloqueantes, no deberemos suspenderlo porque podríamos empeorar el cuadro. Y solo comentar de esta gráfica que he sacado de las recomendaciones de la American College of Cardiology que se han publicado este año, y es que estos son de cada grupo farmacológico los que han demostrado aumentar supervivencia. Es decir, en insuficiencia cardíaca no tiene lugar utilizar atenolol, porque son estos 3 los que debemos utilizar. El atenolol tiene su lugar en control de frecuencia en FA, en arritmias, pero no en insuficiencia cardíaca. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los ARA2, pues el tilmisartán o el olmesartán no tiene su lugar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En preservada para manejo de la tensión, pues sí, tiene su lugar, claro que sí. Y luego solo quería comentar, no puedo dejar de comentar los ISGLT2, la dapagliflozina y la empagliflozina en fracción de eyección reducida, porque a raíz de estos 2 estudios que ya se han comentado, el DAPA-HART FAILURE que se publicó en el 2019 y el EMPEROR REDUCE que se publicó el año pasado, estos fármacos en pacientes diabéticos o no diabéticos con insuficiencia cardíaca han demostrado que reducen hasta un 13% la mortalidad por todas las causas y hasta un 25% la rehospitalización por insuficiencia cardíaca. Y además, estudios en el contexto de la enfermedad renal han visto que son fármacos nefroprotectores. Entonces, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que hasta el 50% tiene una enfermedad renal crónica, que es el predictor más importante de mala evolución, de mal pronóstico, pues estos fármacos van a jugar un papel muy importante. De hecho, las guías canadienses que se han publicado ahora en abril ya posicionan estos fármacos en la misma línea que IECA, ARA2 o sacubitril valsartán, betabloqueantes y antagonistas del receptor mineralocorticoide. Y a la espera de los resultados de los estudios que están en marcha con fracción de eyección preservada, a ver qué nos dicen, a ver si nos aportan algo de luz en ese tipo de insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto al enfoque del paciente con descompensación crónica, este es el devenir del paciente con una insuficiencia cardíaca crónica, descompensaciones manejadas ambulatoriamente, hospitalizaciones, situación clínica tras la hospitalización siempre generalmente a peor. Entonces, en este contexto a lo mejor ya tenemos que plantearnos si el paciente se va a beneficiar pues de una terapia de resincronización o de un MitraClip que luego nos comentará Javier Tobar. Y
Y quería comentar el papel de la replección del déficit de hierro a raíz del resultado del estudio AFIRM en insuficiencia cardíaca aguda que se publicó el año pasado y que vio que pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca con una función por debajo del 45% y que tenían un déficit de hierro, un déficit que definieron como una ferritina menor de 100 o una ferritina entre 100 y 299 con una saturación de la transferrina por debajo del 20%. Pues bien, en estos fármacos administraba hierro carboximaltosa endovenoso ajustado al nivel de hemoglobina y al peso del paciente y vieron que en el seguimiento el endpoint combinado de mortalidad y rehospitalización se reducía en los pacientes que recibían hierro durante la hospitalización. ¿Cuándo estudiar el estado férrico? Pues en cualquier momento del ingreso. ¿Y cómo? Pues con la ferritina y la saturación de la transferrina. ¿Y cómo debemos completar el estudio de anemia? Pues bien, cuando tenga una anemia o una ferropenia importantes, la causa habitualmente es por pérdida digestiva. Entonces, no debemos olvidar hacer el screening de cáncer de colon en mayores de 50 años, una sangre oculta en heces en general y una interconsulta digestiva, una colonoscopia si procede. Y en este contexto, el hierro oral no ha demostrado ningún papel. En cuanto a la transición al alta, os quiero presentar este documento que podéis descargarles, se ha publicado por la Sociedad Española de Cardiología y está accesible en la web. Es un documento muy gráfico que representa pues, lo que debemos hacer con el paciente desde el momento cero de la hospitalización hasta los 30 días posalta, que se considera el periodo más vulnerable. Y de aquí lo único que quiero destacar es lo que se ha comentado ya anteriormente y es el papel en el alta precoz del médico de primaria y de enfermería, pues un poco para ver si las cosas se siguen yendo bien o si aparecen signos de alarma o de descompensación. Nosotros también educamos al paciente, le explicamos los signos de alarma, incluso en la consulta de insuficiencia cardíaca todo el paciente se va con una pauta de autoajuste de diurético, es decir, si él nota que aumenta bruscamente de peso, que se empiezan a hinchar las piernas, aumenta el perímetro abdominal o se fatiga más, debe aumentar el diurético. Él mismo le damos la pauta y eso pues, ha demostrado que es muy efectivo en la fase más inicial de la descompensación. Y ya para acabar voy a dar unas pinceladas de la utilidad de la unidad de continuidad asistencial. Yo lo voy a plantear desde lo que me atañe a mí desde la consulta de insuficiencia cardíaca. El objetivo inicial de las unidades de continuidad asistencial era actuar como un puente directo que comunica la atención primaria con el hospital y que representa su unidad de apoyo. Su objetivo es atender a pacientes pluripatológicos con enfermedades crónicas inestables y necesidades elevadas de sociosanitarias. Son pues, pacientes cada vez más mayores, con más patología, que precisan más asistencia, que consultan con varios especialistas, urgencias, y es un poco el efecto pues, aglutinador de todas esas asistencias. Y su labor asistencial consiste tanto en consulta telefónica con primaria como presencial con el paciente, ingreso hospitalario si precisa, administración de medicación por parte de enfermería. Y como ejemplo, pues os voy a poner un caso, porque para mí la UCA pues, es la atención compartida. Un caso que hemos compartido durante unos cuantos años es un varón de 83 años, dislipémico hipertenso, que previamente era seguido en el hospital clínico hasta el 2013 porque era hasta entonces hospital de referencia. En el 98 tuvo un infarto anterior y se le puso un stent en la descendente anterior. En 1999 tuvo una taquicardia ventricular, se repitió cateterismo, se vio que tenía una lesión en la circunfleja que se trató con stent y tenía una disfunción sistólica severa con una fracción de eyección del 27% y se le puso un desfibrilador. Y en el 2007 ingresa por una isquemia cardíaca aguda, se repite cateterismo y se coloca un stent en la coronaria derecha. El primer ingreso en el Río Ortega lo tiene en el 2013 por dolor torácico, se repite cateterismo que muestra una lesión en la primera diagonal que se asigna a tratamiento médico porque era mal vaso. Se ve que tiene una fibrilación auricular que previamente no tenía y se inicia tratamiento con rivaroxaban. Bueno, esta es la placa del paciente, es portador de DAI, bueno, y tiene un dolicomegacolon, una cardiomegalia. Y de 2014 a 2016 le seguimos en la consulta de insuficiencia cardíaca. Tiene varias descompensaciones que se manejan ambulatoriamente y también tiene otro ingreso en el 2015 por insuficiencia cardíaca. Además, progresa una enfermedad renal crónica que, como veréis, muchas veces es el factor que más nos dificulta el manejo de estos pacientes.
En 2017 se lleva a cabo la primera valoración por la UCA, lo remite a atención primaria por anemia, disnea y edemas. Es transfundido y se administra furosemida de hierro endovenoso en la unidad y además hace un estudio digestivo completo, incluida una cápsula endoscópica. Y de 2017 a 2019 alterna visitas en la UCA y en la consulta de insuficiencia cardíaca. Precisa furosemida subcutánea, se utilizan los fármacos con estos 3 grupos, en fracción de eyección reducida y por los hallazgos de la cápsula de angiodisplasias y episodios repetidos de anemia, se decide cierre de orejuela para evitar la anticoagulación. El cierre de orejuela lo lleva a cabo hemodinámica en el hospital clínico. Y en 2020, de nuevo remitido a la UCA, desde primaria por disnea, se administran nuevos ciclos de furosemida endovenosa y desde la consulta de insuficiencia cardíaca se objetiva que ya cumple criterios para terapia de resincronización porque tiene un QRS ancho y se indica la implantación de un marcapasos tricameral. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, enhorabuena. La verdad es que creo que todos hemos aprendido de tu presentación, muy bien dada, también un repaso excelente y además hemos visto cómo esos síntomas comunes de insuficiencia cardíaca que vemos en atención primaria pues corresponden a distintas etiologías y que identificándolas pues van a llevar a unos tratamientos que van a mejorar el pronóstico del paciente. Y muy importante el conocimiento de estas unidades de continuidad asistencial, que son ese nexo de unión también con la atención primaria a ese paciente con insuficiencia crónica que se descompensa, ¿vale? Os recuerdo a todos que tenéis un chat para después hacer preguntas a los diferentes ponentes. Y bueno, pues vamos a ver un paso más, o sea, vamos a aumentar la complejidad de ese paciente con insuficiencia cardíaca, donde ya el tratamiento médico no es capaz de compensar a ese paciente y necesita terapias avanzadas. Se va a encargar de darnos esta charla el doctor Javier Tobar, que está en el Hospital Clínico de Valladolid, lleva la unidad de insuficiencia cardíaca y es experto en este tipo de terapias avanzadas. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ana. Trabajo contigo ahí en el clínico y yo os voy a hablar ya de una parte muy específica y de la insuficiencia cardíaca, ya el último eslabón del tratamiento. Empiezo con esta primera diapositiva. Es una diapositiva donde se puede observar pues, diferentes terapias ya de insuficiencia cardíaca avanzada. Aquí vemos un MitraClip, vemos el desfibrilador con resincronizador y aquí vemos una asistencia ventricular de las que luego os voy a hablar mucho, de larga duración. Esto ya es un paciente muy complejo que finalmente se corona todo pues, con un trasplante cardíaco. Esto, digamos, que en 2 diapositivas, es un resumen de lo que voy a hablar, sobre todo aquí, de asistencias ventriculares y de trasplante cardíaco. La primera pregunta es, ¿qué es la insuficiencia cardíaca avanzada? Porque a veces se mezclan estos términos de insuficiencia cardíaca terminal, insuficiencia cardíaca avanzada. Ha salido un documento de consenso, además lo preside Marisa Crespo, que es española, es del Hospital de La Coruña, y en este documento de consenso de 2018 definen claramente lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada y los diversos tratamientos que tenemos para ella. La insuficiencia cardíaca avanzada son pacientes que, como os he dicho ya, a pesar de tratamiento médico óptimo, pues persisten en clase funcional 3-4. Esto es una disnea de mínimos esfuerzos, es una disnea de reposo, que tengan evidentemente un daño estructural cardiológico, pues una disfunción ventricular severa, un fallo derecho, anomalías congénitas o disfunción diastólica. Que este daño funcional sea también objetivado con, por ejemplo, un test de los 6 minutos de menos de 300 metros o un consumo de oxígeno de menos de 12. No solamente que el paciente nos diga disnea, hay que objetivar esto y que realmente sea una disnea muy, muy grande, de menos de 300 metros en 6 minutos. Y evidentemente, pues que esto le haga una repercusión en ingresos hospitalarios, ya sea por congestión pulmonar, que precise diuréticos, ya sea porque precise inotrópicos o porque tenga arritmias ventriculares, arritmias malignas que le hagan ingresar al menos más de una vez en un año. Estos son pacientes que se definen como insuficiencia cardíaca avanzada.
Y estos pacientes, hay un organigrama con un modelo de núcleos radios para acabarles derivando a un hospital de tercer nivel. En nuestro caso, en Castilla y León, estamos aquí en Valladolid, en el Hospital Clínico. Poniendo, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada de Ponferrada, pues lo debería derivar a León, y de León derivárnoslo a Valladolid si lo consideran ellos necesario. ¿Y cuándo se consideran necesario? Pues hay unos criterios para derivarles a un centro de tercer nivel, ya sea con unos criterios analíticos que ya presenten alteraciones iónicas o alteraciones renales o la bilirrubina alta, o ProBNP elevado, disfunción orgánica, características del ecocardiograma, una disfunción muy severa, una insuficiencia mitral funcional severa, y sobre todo el parámetro en el ecocardiograma más grave es cuando hacen hipertensión pulmonar ya y fallo derecho. Y bueno, estos son scores de riesgo que metes pues lo que os he dicho de la función ventricular, alteraciones analíticas. Si te sale una supervivencia, por ejemplo, en el MAGIC score, que es el más avalado para la insuficiencia cardíaca avanzada, de una supervivencia menos de 80% al año, pues también deberías derivar a un centro de tercer nivel. A mí me gusta mucho esta diapositiva, que es un acrónimo de I need help, y esto te pone un poco en previsión de cuándo tienes que enviarlo, ¿no? Pues cuando estén con inotrópicos en una clase funcional 3-4, con alteraciones renales ya y hepáticas, una fracción de eyección muy severa de menos del 20%, arritmias ventriculares, hospitalizaciones, edemas que a pesar de altas dosis de diuréticos no se mejoren y que tengan hipotensión y no logres titular estos fármacos de los que hemos estado hablando, de betabloqueantes, antialdosterónicos, eso te pone la sospecha de que es un paciente que va a ir mal y que tienes que actuar rápido. ¿Y esto dónde quedan las guías? Esta diapositiva que nos ha puesto también Javier, que ha llegado, digamos, hasta esta parte, pues las terapias avanzadas son ya el pico, digamos, del tratamiento, el pico del iceberg, ya que es el trasplante y poner asistencias cuando ya todo esto ha fracasado y el paciente pues sigue muy mal. En la que todos conocemos la diapositiva de la insuficiencia cardíaca que va a escalones, digamos, pues ya estamos hablando de en los últimos pasos ya lo que se llama insuficiencia cardíaca terminal o muy avanzada. Y en las guías americanas pues sería el estadio D, cuando ya estamos utilizando inotrópicos, trasplante o terapias paliativas, si ya la edad pues corresponde a un paciente mayor. Son pacientes que, gracias a Dios, pues llegan muy pocos a estos últimos escalones, ¿no? Donde hay que incidir es aquí, en el estadio A de la insuficiencia cardíaca, que es donde se puede prevenir. Aquí ya llegas muy tarde, pero evidentemente pues siempre hay pacientes ahí. Hablar de insuficiencia cardíaca avanzada hay que hablar de esta clasificación, que luego nos centraremos en ello, que es la escala Intermax. No se habla de NIHA 3-4, pues todos tienen NIHA 3-4, y hablamos en insuficiencia cardíaca avanzada de la escala Intermax. La escala Intermax 1, 2 y 3 son pacientes inestables hemodinámicamente, digamos en shock cardiogénico. De esto hablaremos al principio, de las asistencias ventriculares de corta duración. Y luego del 4 al 7, pues son pacientes que ya pueden estar ambulatorios, son los que tenemos con ciclos de levosimendan o que ingresan muchas veces por insuficiencia cardíaca y precisan de diurético intravenoso. Son pacientes más estables, en los que ya podéis ir a un trasplante electivo o poner asistencias de larga duración, pero ya en situación más estable. Ahora nos vamos a centrar en esta primera parte del Intermax 1 a 3, que son pacientes en shock cardiogénico. En shock cardiogénico, bueno, su principal etiología es el infarto de miocardio, que aparece hasta en el 6%, y a pesar de la revascularización que bajó su mortalidad, pues sigue siendo muy alta, de 40-50% a pesar de la revascularización, a pesar del balón de contrapulsación y a pesar de las asistencias ventriculares, que han mejorado un poco estos resultados. ¿Y por qué el shock cardiogénico es tan dañino? Es la diapositiva que nos ha presentado antes Teresa, que es el 1%, esos pacientes que están fríos y hipotensos. Es muy poco frecuente, pero es muy letal esta enfermedad, y es porque al final, ya sea una anoxia, en este caso un infarto, pues sea una miocarditis, produce disfunción miocárdica y te lleva por dos lados. Esto hace que el corazón tenga una disfunción sistólica, que se contraiga poco, disminuye evidentemente el gasto cardíaco, da hipotensión, y esta hipotensión hace que la perfusión a las coronarias sea
menor y esto da más isquemia, más arritmias, mayor disfunción y esto ya tenemos aquí un primer círculo vicioso. Y luego tenemos otro círculo vicioso que es la disfunción diastólica. También tiene dificultad para relajarse ese corazón infartado con una miocarditis. Entonces eso hace que aumente las presiones de llenado, eso hace edema agudo de pulmón, la sangre, la poca que sale porque tiene mal gasto, está hipoxémica y eso hace que también disminuya la perfusión sistémica, no llega sangre a los tejidos, se liberan mediadores de la inflamación, acidosis y esa acidosis va a dar más depresión miocárdica y entonces hay que intentar cortar estos círculos viciosos que se establecen en el shock cardiogénico y esto es muy difícil con fármacos, de hecho los fármacos perpetúan todavía este estado y entonces es cuando han aparecido las asistencias ventriculares para cortar estos círculos viciosos y dejar relajado al corazón. Estas asistencias hacen de corazón para que éste se recupere y luego ver qué podemos hacer con estos pacientes. Hay muchas, no voy a hablar de unas pocas, mirad todas las que tenemos ahí. Yo os voy a hablar sobre todo del Impella, del ECMO y de la Levitronis, que son las que más se utilizan y las que más utilizamos aquí en Valladolid. El Impella. Voy a ser un poco general la charla. Pues el Impella consta de una consola y este que es el dispositivo de la asistencia ventricular. ¿Cómo funciona? Yo me gusta poner el ejemplo que es como un motor de riego, ¿no? Pues el pozo, digamos, que es el ventrículo izquierdo y el Impella con esta espiral, digamos, esta turbina, saca la sangre del ventrículo izquierdo y la suelta en la aorta. Digamos, tú tienes un problema de disfunción ventricular porque el órgano no contrae el ventrículo izquierdo y te saca la sangre, digamos, del ventrículo izquierdo y la suelta a la aorta. Aquí tenéis un poco un ejemplo de cómo funciona en una ecografía transesofágica. Saca la sangre del ventrículo izquierdo y la suelta a la aorta. Con esto, pues sustituye la función de este ventrículo izquierdo. Tenemos, por ejemplo, si la inserción puede ser femoral o subclavia, intentamos subclavia para que el paciente pues, pueda rehabilitarse y moverse y es la verdad un dispositivo que te genera estas dos cosas, te aumenta el gasto cardíaco evidentemente y te disminuye las presiones de llenado porque te está ayudando a vaciar ese ventrículo izquierdo que por sí mismo él no puede. Tiene una gran ventaja que es fácil de implantar, la inserción es percutánea. La principal ventaja y desventaja también es que descarga únicamente el ventrículo izquierdo. En un shock cardiogénico con disfunción biventricular es su principal limitación de esta asistencia ventricular y como complicaciones, pues al final te puede ocluir la arteria femoral si la has puesto por ahí, hacerte isquemia, hemorragia. Al final es una turbina que produce hemólisis de la sangre. Aquí se ve muy bien en este dibujo cómo funciona. Saca la sangre del ventrículo izquierdo, que le tenemos imaginaros infartado, y no contrae bien y la saca a la aorta. El ECMO. Yo os voy a hablar del ECMO venoarterial. Este se ha conocido ahora mucho con el distrés del COVID, el veno-venoso. Yo os voy a hablar del venoarterial. Consta de una consola, luego un oxigenador y las cánulas. ¿Las cánulas cómo van? ¿Qué hace el ECMO? El ECMO lo que hace es que sustituye todo el sistema cardiopulmonar. Pues digamos que para que lo entendamos, coge o chupa la sangre de la aurícula derecha, la cánula venosa se pone en la aurícula derecha, que es sangre venosa, va por aquí la sangre, el motor es la que la recoge, la pasa por el oxigenador y ya por la cánula arterial la devolvemos al paciente, te sustituye todo el sistema cardiopulmonar, pudiendo dar flujos de hasta 5 o 7 litros por minuto, que es un gasto pues, cardíaco normal. Ahí veis en esta foto cómo se colocan las cánulas, que puede ser de una inserción percutánea o también puede ser quirúrgica. Evidentemente nosotros utilizamos más la percutánea porque es más accesible, lo hace el hemodinamista, no necesitamos de un cirujano y esto se puede hacer a pie de cama. Ya no necesitamos ni incluso que sean hemodinámicas, se puede hacer en el propio box de la unidad coronaria. Son pacientes que tenemos que actuar rápido porque se están muriendo. Y bueno, aquí vemos la cánula de perfusión distal, esto es un poco para explicaros, pues al final la cánula arterial ocluiría toda la arteria femoral y se pone esta cánula para que llegue riego a la pierna y no tengamos complicaciones de este tipo, que es una de las complicaciones del ECMO, pues al final de inserción utilizas vasos y pueden haber complicaciones vasculares. La principal ventaja, pues que sustituyes todo el sistema cardiopulmonar, corazón y pulmón, se puede poner en shock cardiogénicos con disfunción biventricular. Y las principales complicaciones pues son máquinas que tienen ictus, que es lo más letal, la complicación más letal. Y luego pues
hay que anticoagularla si se producen hemorragias, isquemia, pues son pacientes con una alta comorbilidad. Y luego esta es la levitronis, que su principal desventaja es que necesitamos una inserción quirúrgica, hay que abrir el esternón y necesitan también de anticoagulación. Los flujos son parecidos a los que te puede dar un ECMO, pero ya os digo, la principal limitación es que hay que abrir el pecho. Puede ser izquierda, derecha o biventricular. Entonces también nos sirve para shock cardiogénicos con disfunción biventricular. Y bueno, estos son un poco los componentes de la levitronis. Contraindicaciones, no hay ninguna. No hay ninguna contraindicación, digamos, absoluta para poner una asistencia. Evidentemente, pues si es un paciente mayor que tenga un EPOC severo, cirrosis, insuficiencia renal terminal y una sepsis, neoplasia, pues esto hay que individualizar cada caso, pero en principio ningún paciente es una contraindicación absoluta para poner estas asistencias. Pongo un caso clínico para que veáis cómo actuamos, pues este es un varón que está ingresado en la séptima sur y mientras se le está dando un ciclo de levosimendan presenta una parada cardíaca. Se le reanima 10 minutos y a la salida de la parada, luego en la unidad coronaria, a la hora de la parada, pues le tenemos en un shock cardiogénico profundo con tensiones medias de 50, noradrenalina, dobutamina y a pesar de esto lactato alto y mal perfundido. Este es el ecocardiograma, que veis que tiene una disfunción biventricular muy severa. Si no hacemos algo con este paciente, en unas horas fallece. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues podemos ponerle un balón de contrapulsación, ponerle un ECMO, ponerle un Impella, ponerle una levitronis, o bueno, pues no sé si está en shock, implantar un Swan-Gun. Esto no se hace, evidentemente. Y la respuesta a esta pregunta, pues esto es lo que quiero que os mentalicéis, que lo que hay que hacer es un poco conocer al paciente. No os he contado nada, simplemente que se ha parado, ni tan siquiera os he dicho la edad. Hay que saber, antes de en un shock, evidenciar sobre todo la etiología, intentar filiar la etiología y al menos tener una idea de qué edad tiene y qué comorbilidades, ¿no? Pues en este caso eran 57 años, ya estaba en lista de trasplante electivo, recibía ciclos de levosimendan mensuales. Entonces, lo que hay que hacer es poner un ECMO venoarterial, en una situación de Intermax 1, con un Impella no le vamos a rescatar porque os he enseñado que tiene disfunción biventricular, y ahí os pongo con un balón o un Impella para descargar el ventrículo izquierdo. Una de las principales comorbilidades de poner un ECMO es que te produce edema agudo de pulmón, porque sustituye cardiopulmonar, pero te aumenta la poscarga al recibir un flujo por la arteria femoral, estás un flujo retrógrado y eso hace que el ventrículo izquierdo, que encima estaba débil, no descargue bien en la aorta, ¿no? Esto es lo que pasa. Aquí tenéis una imagen de lo que pasa con el ECMO, que se le puede trombosar el corazón, pues no tiene fuerza para impulsar esta sangre y encima le llega un flujo retrógrado con el ECMO. ¿Cómo se solventa esta situación? Pues poniendo más inotrópicos para darle más fuerza, bajando los flujos del ECMO o poniéndole pues, un balón de contrapulsación o idealmente un Impella que descargue el ventrículo izquierdo. Bueno, esto es muy específico, pero es nuestro día a día. Para hablar de insuficiencia cardíaca avanzada es hablar de shock cardiogénico, todos sabemos lo que es un índice cardíaco, tensiones bajas a una vez que has conseguido presiones de llenado normales, con un índice cardíaco bajo y evidencia pues, de datos de perfusión malos, ¿no? Pues ya sea oligoanuria, lactato alto, frialdad. Lo primero es diagnosticarlo y luego establecer un plan. Las indicaciones de poner una de estas asistencias y por qué se produce un shock, pues son muchísimas. La más frecuente, como os he dicho, el infarto y la insuficiencia cardíaca crónica, que a veces evoluciona ya de forma terminal al shock cardiogénico. En este caso que os he contado, la etiología era una insuficiencia cardíaca, pero a veces es una sepsis severa, a veces es un TEP, a veces es un shock postcardiotomía. Estas son más raras, pero son indicaciones también del implante de una asistencia de estas de corta duración. Y siempre hay que ponerla con una idea de un puente, ¿no? O puente a recuperación. Hablamos mucho en insuficiencia cardíaca avanzada como puente A. Tú pones una asistencia y te da tiempo a pensar. A veces es como puente a decisión, a veces como puente a recuperación. Si es una miocarditis, cuando pasa la fase aguda, puedes recuperarte o en un tromboembolismo pulmonar. O a veces es como puente a trasplante. Si no recupera, pues con esta asistencia nos iremos a un trasplante emergente. Por eso siempre hablamos, ya os digo, de puentes, ¿no? Hay que salvar al paciente en el momento agudo y luego ya veremos qué hacemos con él. A modo de resumen de cómo utilizamos una otra, si es fallo ventricular del ventrículo izquierdo aislado, un Impella.
porque el Impella solo sustituye un ventrículo. Si es fallo biventricular o tiene insuficiencia respiratoria, el ECMO, porque yo os he dicho que también tiene un oxigenador. Bueno, de fármacos, pues todos sabemos que hay muchos, noradrenalina, dobutamina, pero mirad qué indicaciones tienen. Es que los fármacos no son buenos, te salvan un poco, pero tienes que pensar una estrategia, una asistencia, porque los fármacos estos son deleterios a medio corto plazo. Parece que hay un estudio donde la noradrenalina es mejor que otros, pero bueno, tampoco con mucha evidencia. El balón ya casi ni se utiliza porque incluso nuestras guías nos lo desaconsejan utilizarle de forma rutinaria, aunque todavía tiene cabida en la cardiopatía isquémica y nosotros le seguimos utilizando para shock pocos profundos. Y las asistencias, pues estas son las indicaciones que les dan la guía, como puente a recuperación o como puente a decisión. Aquí os enseño pues una comunicación interventricular, esto pues no lo salvas a no ser que le pongas un ECMO y le traslades rápidamente pues a cirugía. Y no es solamente superar el estado hemodinámico, hay que al final mirad qué pacientes asistimos. Son pacientes muy complejos, donde también tienen un fracaso respiratorio, tienen un fracaso renal, son pacientes que realmente pues no solo hay que curar el corazón, hay que cuidarles del todo, pues sangran, son pacientes muy complejos y no hay que olvidarse otros órganos. ¿Y cuándo lo ponemos? Pues esta es la eterna duda, ni demasiado tarde, porque ya a veces llegas muy tarde, el lactato es muy alto, ni demasiado pronto. Aquí os dejo una escala para que veáis lo que es tarde o pronto, ¿no? Pues hay que intentar estar en el medio, porque poner una asistencia de estas muy pronto pues tiene también sus complicaciones y sus comorbilidades. Este paciente a los 3 días nos ha mejorado mucho, ya le tenemos con lactato normalizado, estubado, la creatinina bien. ¿Qué hacemos? Nos vamos al trasplante en ECMO, le ponemos una Levitronis con idea de trasplante. Pues la idea ahora, ya que le hemos curado un poco, es poner una Levitronis para irnos así al trasplante. Aquí os enseño cómo se ha puesto la Levitronis. Este es nuestro paciente, ya os dije que era de inserción quirúrgica. Y la idea es un poco esta, nos teníamos un paciente muy crítico, le hemos puesto un ECMO, le hemos estabilizado, le hemos dado un paracaídas para ahora ya tomar una decisión e irnos al trasplante. La idea no es ir al trasplante así, intubado, como esa foto que os he enseñado, sino irnos al trasplante con una Levitronis que le permite levantarse y a pesar de no ser un trasplante electivo, pues el paciente ahí le tenéis sentado, comiendo, con las cánulas, pero no, evidentemente no es ir al trasplante con un ECMO, que siempre es mayor riesgo. Y este es el paciente que se trasplantó y aquí veis su corazón, pues muy diferente al que os he enseñado antes. Bueno, tengo aquí más ejemplos, no os voy a poner todos porque, bueno. Y a mí me gustaría dar 2 pinceladas del código SOC. Se habla mucho del código de infarto, del código de la parada cardíaca y del SOC nunca hablamos. Y el SOC tiene una mortalidad altísima, casi tanto como la parada cardíaca. Mirad, un infarto tiene mortalidades relativas del 5 o 10% y el shock cardiogénico, ya os he dicho, del 50%. Y no hay protocolos asistenciales realmente, no hay una jerarquía, no hay centros de referencia, no hay organización en esto del shock. Y es una de la Sociedad Española de Cardiología, pues es una de las trabas que se tienen y de los aspectos a mejorar. Se están estableciendo pues ya organizaciones de código SOC organizados en niveles y yo quería deciros que desde Castilla y León tenemos pues un protocolo que llamamos ECMO móvil, que vamos a todos los centros de la comunidad, salvo Salamanca y León, que tienen su propia cirugía cardíaca y manejan asistencias ventriculares, pero damos un soporte a toda Castilla y León. Aquí os lo enseño en este mapa, donde nos dirigimos al centro que tienen un paciente en shock y le ponemos un ECMO y nos le trasladamos a nuestro centro. Os pongo este ejemplo, mira, este es un paciente que era de Soria, tuvo un infarto anterior muy extenso, de Soria fue a Burgos, que es donde le pertenece actualmente hacerse el cateterismo cardíaco, y de Burgos es donde evolucionó a shock cardiogénico. ¿Qué hicimos? Pues lo que hacemos con el ECMO móvil, nos trasladamos un equipo a implantar un ECMO, lo implantamos y así podemos trasladar al paciente en mayor seguridad ya a nuestro centro. Esto es muy costoso, hay que movilizar una ambulancia, trasladar a un paciente en estas características, pero es un paciente que no aguantaría un traslado y que posiblemente pues, falleciera antes de tener estos códigos establecidos. Son pacientes que no tenían ninguna opción de salir adelante.
Y ya os voy a hablar un poco de las asistencias de larga duración. Esas que os he dicho son de corta duración, son pacientes que se ponen inestables y estas son ya las de larga duración, ¿no? Esto, por ejemplo, es la HeartMate, que es actualmente la más hablada, es una HeartMate 3. Esto es como los iPhone, cada vez va a salir uno mejor. Empezó la HeartMate 2, HeartMate 3, al próximo año seguro salga la HeartMate 4 y cada vez son más perfectas y mejores, ¿no? ¿Qué hace? Pues lo mismo, es como una bomba de riego. Realmente coge la sangre del ventrículo izquierdo con este motor y lo suelta por el graf que se llama a la aorta. Sustituye pues el ventrículo izquierdo. Ahí lo veis un poco mejor, coge la sangre del ventrículo izquierdo y por este graf lo envía a la aorta. Y luego, evidentemente, pues al paciente le sale un cable por la tripa, porque evidentemente estas son retroesternales, son de duración larga, son de larga duración y va conectado al monitor y a unas baterías. Esto, pues el futuro, ¿qué será? Pues que este cable sean inalámbricas, que las baterías sean menos pesadas y sean de litio, ese es el futuro y este es el futuro, porque de estas máquinas se pueden hacer muchos trasplantes, ya veréis que hacemos 300 al año en toda España y no hay más donantes. Es un bien limitado, pero este es un bien ilimitado, entonces este va a ser el futuro. Cada vez serán máquinas mejores. Ahora actualmente tienen dos principales riesgos, que es infección aquí de donde sale el cable y hacen muchos ictus de momento, pero esta, por ejemplo, de la HeartMate que os he dicho, la HeartMate 3, pues tiene una tasa de ictus muy baja comparado con la previa, que era la Harvard. ¿Y cuándo se ponen? Pues no se ponen en esta situación de Intermax 1, que el paciente se está muriendo. Se ponen cuando el Intermax es 2, 3, 4 pacientes que lo necesitan, pero son más estables. Estas son las indicaciones, ¿no? Se ponen como terapia de destino en pacientes que se está contraindicado el trasplante. Pacientes, pues por ejemplo, tenga 75 años y ya no se le puede ofrecer un trasplante, pues ahí es una de esas indicaciones y se llama así como terapia de destino, pues ya con esa el paciente aguanta hasta que se muera de otra causa. Y luego en pacientes jóvenes pues se llama como puente a trasplante, se le pone la máquina hasta que aparece un donante y puede aguantar más tiempo en lista de espera electiva, pues evidentemente porque está soportado con la máquina y no se deteriora y va a llegar a una situación mejor al trasplante. ¿Y cuándo se ponen? Pues pacientes muy malos, en su insuficiencia cardíaca avanzada, fracciones de eyecciones muy bajas, con una disnea en clase funcional 3-4, con un consumo pico muy bajo de menos de 12, con muchas hospitalizaciones. Son pacientes muy seleccionados, que estén dependientes de inotrópicos, que tengan un cateterismo derecho adecuado. Y ahora ha salido una nueva indicación, ya os he dicho que pueden ser como terapia de destino, como puente a trasplante y luego también como puente a trasplantabilidad. Pacientes que tienen un cáncer o que tienen hipertensión pulmonar, que son contraindicaciones para el trasplante, le pones la asistencia y luego puede curar del cáncer o puede revertir su hipertensión pulmonar y ya luego hacerles trasplantables, ¿no? Eso se llama como puente a trasplantabilidad. Contraindicaciones de poner estas máquinas, pues son muy parecidas a las del trasplante, si las miramos ahora ya luego no las necesitamos para el trasplante. Edad avanzada, que es una contraindicación en el trasplante, pues para estas máquinas no, como os he dicho yo, se pueden hacer muchas. Infección, pues evidentemente es una contraindicación en tener enfermedad vascular cerebral o enfermedad periférica severa, infecciones, cirrosis, insuficiencia renal terminal. Todo esto son contraindicaciones para el trasplante y también para la asistencia. Salvo la obesidad mórbida, que para el trasplante sí que va mal, pero para esto no, y la hipertensión pulmonar y las neoplasias, que aquí para las terapias de destino no son una contraindicación y sí que lo son para el trasplante. Evidentemente, mirad todas las pruebas que hay que hacer antes de implantar uno de estos dispositivos. Hay que estar seguro pues, que el paciente no tenga cáncer, ecocardiogramas para ver la función derecha, sobre todo, esto es muy importante, evaluar la función derecha. Y luego, mira, pues aquí os digo, esta es AMADA, que es nuestra enfermedad de insuficiencia cardíaca, son pacientes que hay que hacerle las curas. Esto fue en el confinamiento que íbamos hasta la propia casa de Ataulfo, que se llama este paciente, a hacerle las curas. Este tiene 75 años y es una terapia de destino, ya lleva 2 años con la asistencia ventricular. ¿Dónde estamos en nuestro país? Para que veáis, pues no hemos puesto aún muchas, ¿sabes? Hemos puesto únicamente, pues mira, 198 en 2018, aunque ahora cada año esto es exponencial. Esto va a ir disparándose porque cada vez los centros tenemos más experiencia. En nuestro centro ya hemos puesto 12 asistencias de larga duración, que si lo comparáis con el total de España, pues son muchas.
Y ya por último, hablaros un poquito del trasplante. El trasplante se realiza en todos estos estadios de intermás, pero en pacientes sobre todo estable, en lista lectiva, pues cuando ya los intermás son más avanzados, pacientes ambulatorios. Si tienen contraindicación para el trasplante, hay que ponerle la asistencia larga, si no, ahí es cuando hay que realizar un trasplante. Pacientes en insuficiencia cardíaca evidentemente avanzada. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues las que os he venido diciendo. Alta clase funcional, shock cardiogénico, angina intratable, arritmias ventriculares y esta es muy curiosa también, no tienen que tener todos disfunción ventricular, hay algunos que tienen la función ventricular normal y son cardiopatías restrictivas, por ejemplo la hipertrófica, cardiopatías congénitas, incluso tumores si no son muy malignos. Y las contraindicaciones ya os las he dicho antes, sobre todo la hipertensión pulmonar. El donante ideal, el que ya no existe, pues joven, ya cada vez hay menos, gracias a que los accidentes de tráfico pues son pocos. Tenemos pocos donantes ya de menos de 40 años, pero bueno, eso es una alegría. Que sea un ecocardiograma normal, que esté en inotrópicos, que no haya discrepancia de tamaño. Lo del sexo lo pongo porque los corazones de mujeres a los hombres parece que no van bien el trasplante, pero bueno, esto no está todavía muy demostrado. Os pongo un caso clínico, este es lo que os digo, es un paciente que si veis la función ventricular es normal, como veis es una miocardiopatía restrictiva con aurículas muy grandes, hipertrofia ventricular, una hipertrófica no obstructiva que está en clase funcional 3-4 de la NIJA, un consumo pico muy bajo. Estos son los valores del cateterismo derecho, donde tiene un índice cardíaco disminuido por la hipertrofia y al final le tuvimos que trasplantar a este paciente que ha ido bien este paciente. Pues estos son los trasplantes que se hacen al año, ya veis que no ha variado mucho, de hecho, en torno al año 2000 se hacían más que ahora, y es que no hay donantes, por eso os digo que las asistencias de larga duración son el futuro. ¿Y qué más cosas hacemos? Pues 2 pinceladas, damos ciclos de levosimendan en pacientes que están en intermás 3-5, esto lo hacemos en una consulta que tenemos llamamos la CLIC, que lo lleva una enfermera. Bien, son pacientes que vienen a ponerse este inotrópico, que su efecto dura 15 días, se lo ponen por la mañana en 6 horas y se dan 6 ciclos. Bueno, es una terapia también avanzada que a veces es la única que tienen estos pacientes, incluso de tratamiento paliativo. Y el Mitraclip, ¿dónde queda? Ni le ponen en las guías, yo le situaría ahí más o menos, un poquito antes del trasplante, pero también como una terapia avanzada. ¿Qué es la insuficiencia mitral funcional? Cuando uno tiene un infarto, lo que hace el corazón es adelgazarse y dilatarse y al final las válvulas mitrales no captan y se produce una insuficiencia mitral. Es una técnica percutánea que realizan los hemodinamistas, que en vez de abrir el corazón y poner una prótesis, pues ponen un clip de forma percutánea que reduce, pues digamos, la insuficiencia mitral. Tiene que tener unas características específicas anatómicas y esto en un estudio, en el estudio COAPT, se ha demostrado que mejoran tanto la supervivencia como los ingresos, como la morbilidad, ¿no? Las hospitalizaciones. Y es una terapia pues, en pacientes que estén en clase funcional avanzada con insuficiencia mitral, pues es una técnica que se puede realizar. Bueno, acabo ya. He hablado mucho de las máquinas, pero quiero dejar este último mensaje. La insuficiencia cardíaca avanzada no es solo máquinas, aunque llevo hablando de esto muchísimo tiempo. Pues un médico, yo creo, en insuficiencia cardíaca tiene que tener todos estos requisitos y sobre todo ser humano, un verdadero médico, no un médico de máquinas. Es lo último que quería decir. Muchas gracias por la atención. Enhorabuena, magnífica presentación, lo has explicado fenomenal. Yo creo que a pesar de la complejidad del paciente y de lo específico del tema, lo has hecho de forma sencilla, clara y fácilmente entendible para todos los oyentes. De hecho, me han estado llegando mensajes al móvil diciendo, madre mía, que esto no sabíamos lo que era y nos estamos enterando de todo. O sea, que muy bien, la verdad. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por ahí de los oyentes. Y si no, pues os hago yo una breve pregunta a cada uno de vosotros, que además va a ser un poco general. Mirad, ¿tenemos alguna por ahí? No, ¿no? ¿Nadie se anima a preguntar a través del chat? Bueno, mientras yo hago una pregunta a cada uno de ellos, os podéis animar y preguntar lo que queráis o lo que os haya quedado duda o alguna duda de tratamiento inicial o durante un paciente con insuficiencia cardíaca crónica ya diagnosticada. Pues mirad, para el doctor Gamarra, a mí me gustaría, dado que nos ha hablado de los puntos de mejora, que nos dijera, según tu criterio, Javier, ¿cuál sería el
un punto de mejora prioritario en atención primaria? Esa es tu pregunta, ¿de acuerdo? Para la doctora Teresa Pérez, pues sí que me gustaría que nos dijeras, dado que te encargas del manejo del paciente hospitalizado, donde llegas a la etiología, donde tienes acceso ya a las imágenes del ecocardiograma, en el momento del alta del paciente, ¿cuál sería lo prioritario, el mensaje prioritario que lanzarías a atención primaria de ese paciente que se está dando de alta, ¿vale? Y para ti, Javier, pues la verdad es que, claro, tu paciente para primaria es más complejo, pero tener en cuenta que dentro de nuestros oyentes están todos los colegiados y pueden estar conectados otros que probablemente estén siendo, bueno, pues en algún otro hospital. ¿Qué mensaje lanzarías a los colegiados para retrasar o disminuir la necesidad de este tipo de terapias? ¿De acuerdo? Y yo creo que ahora, en época COVID, lo hemos visto más que nunca, ¿no? De los pacientes pasados. Pues venga, pasados de tiempo, ¿no? En cuanto a la patología isquémica, que es la más frecuente. Pues Gamarra, doctor Gamarra, su turno. Breve, tenemos hasta las 7 de conexión. Bueno. Nos hemos pasado ya un poquito, son las 7:05. Pues venga, 3 minutos para cada uno. Yo voy a ser muy simple. Vamos, yo creo que la atención primaria lo que tenemos que hacer, abordar, nuestra tarea es prevenir. Entonces tenemos que evitar que los pacientes entren en insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que hacer un abordaje multifactorial de todos los factores de riesgo lo más adecuado e intenso posible dentro de las características del paciente. Tenemos que saber individualizar. Y luego, pues yo creo que necesitamos para coordinarnos mucho mejor en la detección de estos pacientes que son muy complejos. Yo creo que puede ser por consultas presenciales o consultas no presenciales, o bien correo electrónico para intercambiar y no hacer ir al paciente para una prueba o ingresos que yo, por ejemplo, cuando juego son intermayores. Y luego a mis compañeros, pues intentar optimizar el tratamiento, si es posible, de un paciente con es fácil, siempre que optimizar, utiliza beta-bloqueante y si eso, antagonista de clorolactona, siempre con los controles adecuados de iones y función renal. Pues yo creo que no es complicado y es fácil y vamos a mejorar. Vamos a mejorar la calidad del paciente, vamos a disminuir ingresos y vamos a mejorar incluso disminuir mortalidad. Yo eso es lo que animo, ¿vale? Vale, fenomenal. Tu turno, doctora Pérez. Pues brevemente yo diría que el periodo vulnerable del paciente son los 30 días posalta, que hemos visto que reingresan un gran porcentaje, o sea que en ese periodo tiene que tener una visita con atención primaria, insistir mucho en los signos de alarma, explicárselos de nuevo al paciente y decirle que él puede hacer autoajuste diurético y por supuesto primaria si lo ve necesario. La educación del paciente es fundamental. Fenomenal. ¿Doctor Tobar? Bueno, yo aquí, ya lo ha dicho Javier, lo ideal es la prevención. Es la prevención porque si uno no tiene un infarto, no tiene disfunción ventricular, no se ponen los fármacos, no acaba haciendo dilatación ventricular y no llega a insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Sobre todo prevención, pero en el punto que yo ya creo que cada vez va a haber más insuficiencia cardíaca porque las técnicas de revascularización pues son mejores y cada vez vamos a tener más pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que van a llegar al último estadio, porque no se nos muere la gente. Antes se morían, llegaban a un infarto y se morían, ahora van a llegar al estadio final. Pues hay que anticiparse. Ya he intentado mandar los mensajes de no enviarles a estas unidades pues ya muy tarde o cuando ya estén en caquexia cardíaca y muy deteriorados, ¿no? En cuanto pues empieza a hacer descargas de desfibrilador, todos esos mensajes o hipertensión pulmonar, he dado unos mensajes que ponía I need help, pues esos pacientes hay que derivarlos ya. Y sobre todo en shock cardiogénico, la rapidez. La rapidez es que más rápido que un infarto. Un shock cardiogénico es mucho más mortal que un infarto y todo el mundo entiende el infarto como rápido un electro, llamar al hemodinamista, y un shock cardiogénico tiene mucha más mortalidad y a día de hoy no hay esa conciencia. Y es lo que tú lo sabes, Ana, que estás en la Sociedad Española de Cardiología, se está trabajando mucho en el shock, en el código shock, porque mata mucho. Gracias a Dios es menos frecuente que el infarto, pero hay que
porque sobre todo la rapidez, y para rapidez pues hay que saberlo diagnosticar. Un paciente hipotenso mal perfundido hay que actuar rápido. Es el mensaje que yo quisiera dar. Para medicina de atención primaria pues son pacientes que quedan muy lejos, ¿no? Pero muchos trabajan en unidades de urgencias y tienen pacientes crónicos que sepan que estas terapias existen, les deriven a cardiología y veremos si son candidatos o no. Tristemente muchos son ya muy mayores y las únicas terapias que se pueden ofrecer son paliativas, que no he hablado porque he querido hablar de las máquinas y el trasplante, pero al final el trasplante y las máquinas es lo de menos, hacemos muchas otras terapias en insuficiencia cardíaca. Muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias. Veo que los oyentes, aunque hay unos cuantos, han ido despertando alguno, pero hay bastantes, pero están un poco callados. Yo creo que lo habéis dejado todo tan bien explicado que es que no se atreven ni siquiera a preguntar. Bueno, nos dicen que excelentes charlas, muchas gracias, pero no hay ninguna pregunta. Yo, sinceramente, os agradezco a los tres, o sea, el esfuerzo que habéis hecho por estas magníficas presentaciones y de verdad, creerme que yo trabajo, bueno, pues con vosotros, Javier, estamos en mi hospital, Teresa, creo que tenemos muchísimo contacto con pacientes comunes y, bueno, Javier, a pesar que menos te conozco, pero creo que incluso he aprendido de todos vosotros, a pesar de que estoy día a día. Y creo que los oyentes también han podido sacar pues información valiosa y además lo tendrán después en el repositorio y podrán acceder. De verdad, muchas gracias de corazón. Y nada más, si no hay ninguna pregunta por ahí, que ya hemos dado el tiempo, ya hemos pasado 15 minutos de la hora prevista de cierre y yo creo que hemos cumplido con las expectativas de forma sobrada. Si queréis preguntaros entre vosotros algo. No. Pues bueno, nada. yo quería preguntar a Teresa. El nuevo algoritmo que hemos puesto al final, si ya se utiliza a vosotros como primera línea sacubitril/valsartán en lugar de IECA. Bueno, la verdad es que... A ver qué opina luego Javier de esto. Realmente, en un paciente que tiene una descompensación, claramente hay que cambiarlo si lo que tiene es IECA o ARA2. Okay. Y en un paciente joven que ingresa por insuficiencia cardíaca, probablemente ya te lo planteas de nuevo el sacubitril/valsartán. También tienes que valorar, bueno, pues lo que tú decías, ¿no? De la tensión, la función renal y tal, pero desde luego ya vienen pisando fuerte, sí, el sacubitril/valsartán. En las guías que saldrán ahora a ver cómo lo posicionan, pero va a estar ya ahí. Sí, la guía europea, a ver si sale a ver qué dice. Sí, ¿Qué opinas, Javier? Yo, vamos, que trabajo en planta. Cada vez, ya os digo, nos animamos más. Hay estudios ya que lo avalan, bueno, específicamente el Pioneer, estudios de sacubitril/valsartán, el Pioneer, el Transirion, nos dicen que ya lo podemos utilizar con seguridad y yo lo hago ya en la planta. En pacientes naïf, de nuevo, una FEBI severa ingresa desde urgencias, ya yo no me espero a poner IECA y luego, aunque las guías dicen que es si tras IECA, si betabloqueantes, persiste en clase funcional 2, yo ya me lanzo. Si es bueno, pues lo pongo ya. Y no voy a perder el tiempo. Si tiene buena tensión, un riñón normal, incluso si no, pongo la dosis baja y lo intento ya empezar y titular. Y luego tenemos a una enfermera que es Amada, que al alta se lo envías para que lo titule. Ahora que lo tenemos bien organizado y concienciado. Nos cuesta un poco más, te soy sincero, la dapagliflozina en pacientes no diabéticos. Pero en pacientes diabéticos ya lo utilizamos también muchísimo. Muy bien. La dapagliflozina asociada a metformina en diabéticos, prácticamente todos ya lo ponemos. En no diabéticos... La dapa también se puede utilizar, Javier. Sí, pero en no diabéticos aún nos cuesta un poco. Yo a algunos sí que me he animado, pero a mis compañeros sé que les cuesta más. Muy bien. Pues fenomenal. Espero que ya haya resuelto tus dudas, Javier. La verdad es que me lo habías comentado y quería preguntarles a ellos también y has tenido tu oportunidad. No, es que la verdad es que es muy emocionante. Todos hemos aprendido. Muchísimas gracias y con esto cerramos ya la sesión de hoy, ¿vale? Pues saludos, amigos, y muchas gracias a los asistentes y oyentes que todavía estáis ahí y esperamos veros la próxima semana en la mesa de cardiopatía isquémica. Muchas gracias a los tres, ¿vale? Adiós, gracias. Gracias. Muchas gracias.